Buenos días a todos y todas. Gracias por unirse a este webcast. Me parece es un tema bastante relevante y bastante, creo que en la plática de muchos de nosotros que tenemos los domingos en las familias, con amigos, de cómo obtener la nacionalidad española. Y creo que quiero agregar el componente sin la necesidad de residir en España, ¿no? Que yo creo que ese es un componente muy interesante, que lo hace todavía más atractivo. Me presento, soy Oscar Santos, socio de Santos & Becker, y también le doy la bienvenida a mi socio y amigo César. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? Hola, buenos días a todos. Celeste también. Buenas tardes en España. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, encantada. Yo, bueno, me presento, soy Celeste, asesora senior, responsable del Departamento de Nacionalidades en GESDocument Global Mobility. Acá desde España los saludo. Y Gracias. escucharán, César, este acento, dirán, bueno, se trata de una nacionalidad española y por qué me está hablando una argentina, pero bueno, primero, creo que la diversidad y la equidad está más que justificada en este momento. Y segunda, toda la experiencia y profesionalismo de Celeste, y no debo decir, pues Argentina está de moda ahorita en España, Celeste. Estamos todos con la incógnita si regresa al Barcelona o no. Así que vuelve a casa, pues más, vuelve a casa, Lionel, vuelve a casa. La idea es y bueno, yo creo que, a ver, adelante. Oscar, gracias. La idea es que el tema de la nacionalidad o de obtener otra nacionalidad, además de la que tenemos del país por el que nacimos, está abierta. El gran tema es la migración, ¿no? De nivel mundial. Hoy la economía está basada en migraciones. Lo que viene definitivamente la migración lo va a determinar la economía, la producción, las propiedades, la forma de vida. La pandemia incluso también provocó que la migración fuera un tema. Ahora, los países de los que estamos hablando, que son España y México, México y España, tienen todos los antecedentes de haber sido uno. Hoy creo que la oportunidad que muchos podemos estar buscando en cuanto a trabajos, en cuanto a estudios para nuestros hijos, incluso hay otros beneficios alternos como que los españoles no necesitan tramitar visa para Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Los mexicanos sí lo necesitamos. Entonces, el tema y la razón por la cual estamos nosotros provocando esta plática, que además, gracias a todos los que se conectaron y también gracias a todos los que ya nos escribieron previo a este momento, creo que vamos a poder dar una claridad de en dónde estamos parados. Hay el factor tiempo, hay el factor momento, hay el factor legal, hay el factor personal, familiar. Entonces, muchos de nosotros podemos no estar muy claros de si podemos o no podemos y qué tenemos que hacer para conseguirlo, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que yo quería decir, porque vamos a manejar un esquema en este tiempo que tenemos vamos a una presentación. Celeste nos va a decir cómo funciona, qué es esta nueva ley, con qué se puede comparar, porque también ha habido
en los años pasados otras iniciativas, otras intenciones y otras leyes que han permitido también obtener la nacionalidad española. También por ahí se habla mucho de la portuguesa, por el mismo tema de los antecedentes sefardí. Todo eso lo vamos a tratar de poner muy claro. Vamos a generar las preguntas que también nos vayan poniendo, por favor, y ojalá que podamos exprimir este tiempo lo más que se pueda, independientemente de que estamos atentos, vienen nuestros datos y podemos generar las sesiones individuales, como tal vez algunos de ustedes ya los hayan tenido, ¿no? Entonces, yo creo que nada más para complementar y ya pasar de lleno a lo que Celeste nos va a platicar de esta nueva ley, porque quiero insistir que es una nueva regulación, porque muchos comentarios y dudas que nos llegaban a través de muchos de ustedes, oye, bueno, pero esto yo lo intenté aplicar hace un par de años y no pude, bueno, es que esto cambió. A finales de 2022, ya lo platicará Celeste, viene una nueva opción y creo que es importante también, Celeste, llevaremos esto a las dudas que creemos que hemos recibido más de nuestros clientes de, oye, ¿cómo sé si soy candidato primero, no? O mi abuelo no es español, mi bisabuelo fue español. ¿Puedo o no aplicar a este beneficio, no? Yo creo que esto son los temas que estaremos platicando hoy y va a ser a manera de plática. Creo que todos durante la pandemia fuimos testigos de millones y millones de sesiones virtuales y creo que aprendimos a que entre una presentación y una plática hay una gran diferencia. Entonces buscamos que sea una plática, vamos a escuchar sus comentarios, vamos a verlos, vamos a estar revisando las preguntas para ir sobre la marcha, llevando esto en una plática de todos, ¿no? Aún y cuando seamos 3 presentadores aquí, vamos a tratar de que esto sea enriquecedora para todos. Así que, pues sin más, mi querida Celeste, te escuchamos, ponemos atención a esta nueva regulación y vamos ahí interrumpiéndote sobre la marcha. Adelante. Ahí, ¿están viendo mi PPT? Sí, ahí te vemos. Sí. Bueno, vamos a empezar de a poco. Justamente, como nos comentaban, esta es una nueva ley. Esta es una ley de finales del año pasado que se conoce, digamos, acá entre todos como lo que es la ley de nietos. Es una ley que tiene como objetivo, que incluso en sus considerandos lo dice, es una reparación histórica para las víctimas de la dictadura española, víctimas del franquismo, y lo que busca justamente es promover la recuperación de la memoria histórica acá en España. Es una ley que lo que va a hacer es habilitar nuevos supuestos para la adquisición de la nacionalidad española para descendientes extranjeros, o sea, para descendientes nacidos en el extranjero de españoles. Básicamente, también incluso la misma ley lo recoge en sus instrucciones después. Es una continuación de la anterior ley de memoria histórica, que básicamente lo que está buscando también es alcanzar a todas aquellas personas que por cualquiera sea el motivo no pudieron acogerse a la anterior ley. Entonces acá tienen una nueva oportunidad para poder acceder a la nacionalidad española. Justamente, como bien comentaban, apenas empezábamos la reunión, es una posibilidad de acceder a la nacionalidad sin necesidad de residir en España. ¿Qué pasa? Acá en España son muy pocos los supuestos que hay de adquisición de nacionalidad sin que haya que residir, o sea, realmente son acotados y creo que en este momento puedo pensar en 2 supuestos nada más. Entonces, es muy importante justamente esta posibilidad de acceder sin necesidad de trasladarse a España, sin necesidad de tramitar un permiso previo de residencia. Así que bueno, es eso. Y justamente también lo otro que comentaban, tiene una ventana de tiempo acotada. Si bien 2 años parece mucho tiempo, con los tiempos de tramitación que se llevan básicamente en los consulados, en lo que sabemos de nacionalidades que son por vía consular, no es tanto tiempo como parece. O sea, esta ley va a estar vigente hasta octubre de 2024 en principio. Se puede llegar a ser prorrogada un año más. La anterior ley de memoria histórica fue prorrogada un año más, pero bueno, esto tampoco se puede asegurar, ya lo sabremos seguramente con más certeza el próximo año. ¿Qué nos trae esta ley entonces? Como les decía,
trae 3 supuestos nuevos de adquisición de nacionalidad. Entonces, a ver, la ley en principio recogía solamente un supuesto con respecto a hijos o nietos de padres o madres o abuelos que fueran españoles, y pedía que se probara la condición del exilio, es decir, que había sido por una persecución ideológica, política, pero luego las instrucciones hicieron una interpretación más beneficiosa y sobre todo teniendo en cuenta también cuál era el espíritu de la ley anterior de memoria histórica, y lo que entendieron es que se va a aplicar a todos aquellos hijos o nietos de madres, padres o abuelos que originariamente hubiesen sido españoles, ya sin necesidad, digamos, de tener que comprobar esta condición del exilio. Así que, digamos, tuvo una interpretación muchísimo más beneficiosa. Luego también van a estar incluidos los hijos e hijos. Sí. Perdón que te interrumpa. Cuando dicen hubiera sido españoles, ¿necesariamente tienen que haber sido nacidos en España? No necesariamente. No necesariamente, porque acá lo que tenemos que mirar es qué es lo que se considera como español de origen, ¿vale? Entonces acá va a haber que ver el caso por caso, porque también se considera español de origen aquel que es hijo de un nacido en España. Entonces, esto hay que mirarlo caso por caso para ver cómo hay, pero por ejemplo, ya me adelanto quizás un poco, pero hay muchas personas que adquirieron la nacionalidad española con la reforma del Código Civil y están inscritos como españoles por opción. Esta misma ley incluso reconoce que esta gente es nacional de origen derivado, digamos, es un poco complicado. Pero es que básicamente adquieren la condición de españoles de origen luego del nacimiento, pero son españoles de origen, sin ser nacidos en España. Venga, gracias. No sé si se quedó más o menos claro, pero es un poco engorroso. Sí, bueno, perfecto, adelante. Sí. Continuamos entonces. Tenemos también, bueno, hijos e hijas nacidos de aquellas mujeres que perdieron la nacionalidad por haberse casado con un extranjero antes de la entrada de la Constitución de 1978. El caso de los hijos mayores de edad de aquellos que obtuvieron la nacionalidad por la ley anterior de memoria histórica, y también vamos a incluir a los hijos mayores de edad de quienes obtengan la nacionalidad por esta ley. Esta ley también lo que permite es que, por ejemplo, si tu padre o tu madre adquiere la nacionalidad por esta ley y tú eres un hijo mayor de edad, puedes también aplicar a la nacionalidad española en virtud de esta ley. Bueno, después podemos seguir un poco con cómo se va llevando el procedimiento. Lo primero con lo que nos encontramos es que es necesario comprobar justamente esta línea y este parentesco con aquel que sabemos que es español o creemos que es español, para confirmar justamente que esté encuadrado, digamos, en los supuestos de la ley y ver cómo vamos a aprobar toda esta línea genealógica. Procedimiento, bueno, seguimos. Una vez comprobado justamente de que tenemos se cumplen los requisitos para aplicar a la nacionalidad, se va a revisar el expediente, digamos, con todos los documentos que sean necesarios para ver que todo se esté presentando de forma perfecta, porque como dijimos, hay poco tiempo para tramitar, así que lo que hacemos es básicamente chequear que el expediente esté todo completo y perfecto, de acuerdo también a los requisitos, porque si bien hay unos lineamientos generales, cada consulado nos hemos dado cuenta que tiene sus pormenores, digamos, que van agregando a veces algún documento extra o alguna formalidad extra. Una vez compilado todo el expediente, ya con todo lo que es necesario para presentar, básicamente el paso siguiente es solicitar una cita previa ante el Consulado de España que corresponda.
En este caso va a ser el consulado de España el domicilio del solicitante, quiere decir donde esté residiendo, por ejemplo, si es un extranjero residiendo en otro país, pero que tiene un permiso de residencia y va a presentar en el consulado español de ese país, y si no en el país de origen. Esto también es una presentación, las mismas instrucciones lo determinan, que no se pueden hacer la presentación por apoderado, como sí se permite en algunos otros trámites. En este caso, sí o sí tiene que comparecer personalmente cada uno de los solicitantes, o sea, el interesado. Si fuesen menores de edad, tendrán que comparecer los padres, ambos padres, o quien ejerza la patria potestad del menor. Todavía, a ver, como comentábamos antes también, es una ley muy reciente, ¿no? Nosotros tenemos varios expedientes que están en tramitación, que obviamente todavía no tenemos resolución, pero sí sabemos de experiencias similares con otro tipo de nacionalidades que también se tramitan por vía consular, que en promedio, digamos, obviamente cada consulado es un pequeño mundo, que en promedio más o menos la resolución es en un año. O sea, desde que se presenta, suelen demorar un año en resolver. Que voy a hacer aquí una pausa. Sí. Esto es importantísimo, porque esto lo tenemos que ligar a lo que Celeste nos va a decir hasta cuándo tenemos para presentar esta solicitud. Sé que hay muchos casos en donde dicen, mis abuelos son mexicanos, pero mis bisabuelos sí fueron españoles. Entonces, Celeste nos va a platicar este efecto trampolín que le llamamos para que quien pueda solicitar no seas tú como bisnieta o bisnieto del español, sino que sea tu mamá o tu papá y luego tú jalas la nacionalidad ahí. Claro. Pero ¿por qué hago esta pausa? Porque sin saber a ciencia cierta, porque como bien comenta Celeste, la aplicación de esta ley empezó a finales del 2022. Todavía apenas llevamos 5 meses con esto. Entonces, todavía no hay una certeza de una primera resolución en términos de tiempos. Entonces, estamos estimando que es más o menos un año. Ojo, y yo lo que digo es pongan atención simplemente a la fecha que Celeste va a mencionar hasta cuándo se tiene para presentar esta solicitud, porque ahí es donde vamos a tener que hacer una estrategia muy caso por caso para determinar cuál va a ser la manera más adecuada para poder ir solicitando la nacionalidad si se quiere aplicar por esta nueva ley de memoria democrática. Perdón, Celeste, nada más quería vincular desde ahora este tiempo de aproximado de un año con el tiempo que se tiene o el plazo que se tiene, que es para el 2024, que ya lo dirás tú específicamente cuándo, pero que se tiene, ¿no? Para poder hacer esto. Es que me parece una acotación totalmente necesaria justamente porque estamos hablando, bueno, ustedes esto también lo saben, el manejo con los consulados, o sea, hay consulados, imagínense que en países latinoamericanos, por ejemplo, donde hay mucha comunidad de descendientes de españoles, la cantidad de solicitudes que están llegando hoy en día, o sea, tenemos que, además del plazo de tramitación del expediente per se, el plazo de conseguir una cita previa también en el consulado. Esto es muy importante, por ejemplo, la relación que nosotros tenemos con los consulados, la comunicación constante, porque justamente todo esto hace que el plazo se dilate mucho más, y estamos hablando de que la ventana está abierta en principio hasta octubre del 2024. Hay posibilidad de prórroga de un año más, pero es esto, es una posibilidad. Todavía hasta que no lleguemos muy cerca del 2024, no creo que tengamos novedades sobre si esto se va a extender o no un año más. Y ahí me gustaría simplemente también complementar lo que estás diciendo, y no esa manera de comercial. Sé que esta posibilidad de obtener la nacionalidad vía la ley de memoria democrática no es un tema ajeno hoy en día a nuestra comunidad.
en México, y hablo en México porque sé que hay extranjeros viviendo en México que no necesariamente tienen que ser mexicanos, ¿no? Pero también sé que hay mucha gente que está ofreciendo estos servicios. Entonces, lo que les podemos decir y por qué Santander Becker está haciendo esta plática con GD Global Mobility en España es porque quisimos hacer esta plática con un partner que, sin que Celeste lo va a decir, porque no lo va a decir, porque es muy humilde en su criterio y no lo va a decir, sino lo voy a decir yo, pero esta firma en España es la número 1 en tramitar un tipo de visa que se llaman Golden Visas, tienen prácticamente presencia en toda España, son muchísima gente trabajando en esa firma y la recomendación aquí es, si no lo quieren hacer con nosotros, háganlo con alguien serio que realmente les maneje las expectativas y que no vayan a pedirles documentación innecesaria o dinero de anticipo innecesario. Y simplemente quiero acotar que el consejo y recomendación que se da es, por favor, si quieren aplicar por esto, háganlo o con nosotros o con alguien que de verdad conozca de la materia. Y lo que dijo Celeste para mí es vital, el relacionamiento. El relacionamiento en un tema migratorio es fundamental. Te puede dar la ventaja de tiempo, te puede dar la ventaja de obtener citas quizá mucho más anticipadas de las que pueden darte otras personas. Entonces, a veces el tema migratorio se ve como, bueno, me voy con el que me lo da más barato, ¿no? Y creo que no es el caso. Aquí lo que nosotros procuramos es hacer un estudio del caso, evaluar, validar y luego llevar todo el proceso de la mano acompañado de gente profesional que ya conoce y que tiene la experiencia en esto, ¿no? Quiero simplemente hacer eso y más adelante vamos a proyectar un código QR donde ustedes pueden escanear y los va a llevar a un WhatsApp donde si quieren más información, a reserva de, gracias a todos los que están haciendo sus preguntas, vamos a responder o tratar de responder la mayoría de ellas, pero si alguien tiene alguna duda muy particular o quiere acercarse con nosotros, más adelante vamos a proyectar este código QR, simplemente lo escanean y los llevan a WhatsApp, pongan su pregunta, su nombre y nosotros con mucho gusto regresamos con ustedes. Perdón, Celeste. No, por favor, muchas gracias por las palabras con respecto a nuestro equipo. La verdad que debo decir que es un gran equipo, pero yo estoy muy orgullosa de formar parte de él y estamos muy contentos de poder colaborar con ustedes también en este proyecto. Y bueno, justamente eso que decías, o sea, el idioma que se maneja con los consulados es un idioma especial, por así decirlo, que los que trabajamos en migración sabemos cuál es. No es fácil a veces, pero bueno, es una cuestión de manejar los timings, más que nada. Bueno, entonces estábamos más o menos hablando de cómo era el proceso. Una vez obtenida la resolución, que dijimos, vamos a estimar más o menos un año, vamos a creer que ese debería ser el plazo de resolución. El consulado lo que va a hacer, o sea, básicamente eso se va a remitir al Registro Civil Central de Madrid, que es el que registra todos aquellos nacimientos producidos en el extranjero, en este caso. El Registro Civil Central de Madrid va a inscribir esto, el consulado nos va a enviar un correo diciéndonos, felicitaciones, usted ha obtenido su nacionalidad, quedó registrada en el tomo tanto, en el folio tanto, del Registro Civil Central del consulado XXX. Una vez que recibimos esta notificación, básicamente el paso siguiente es la obtención del certificado o el acta de nacimiento española para la obtención del pasaporte, que se obtiene, es un acta especial que se pide al Registro Civil Central de Madrid, que es para obtención de primer pasaporte. ¿Okay? Esto después el pasaporte sí se tramita en otra cita ante el consulado, de forma también personal por cada uno de los interesados. Y bueno, después está siempre, yo esto lo comento porque hay mucha gente que quizás obtiene la nacionalidad y se quiere trasladar a España. El DNI, digamos, el número de identificación, esta tarjetita de documento nacional de identidad, solamente se puede obtener estando en España, pero ya con el pasaporte, si es alguien que solamente lo va a utilizar como medio
digamos, como un documento de viaje, ya con el pasaporte sería suficiente. Retos, a ver, entonces esto más que nada lo que quisimos mostrar acá, sí. Perdóname, Celeste, se trata de que esto, que se note que no teníamos un guión y nos vamos a tener que interrumpir. No hay problema. Que es un conversatorio. Quiero un poquito voltear aquí al panel donde nos están haciendo preguntas, en donde incluso me da mucho gusto leer una pregunta de Juan Cruz Piñeiro, que es un amigo y un cliente ciudadano del mundo de hace muchos años, de muchos países, lo conozco muy bien, y nos pregunta un poquito, me regreso a la parte de los tiempos, ¿no? Nos dice, okay, el tema del deadline del octubre de 2024 es para iniciar el procedimiento, ¿estamos de acuerdo? No es para que haya... Si tú lo presentaste el 24 de octubre, si es que no se publica la extensión del plazo, el deadline es el término o el plazo legal es antes de con que se haya ingresado, ¿no? Eso nada más que si nos lo puedes... Es para presentar, o sea, es para presentar la solicitud, no para que ellos resuelvan. Digamos, es para presentar la solicitud. Ahora, ¿qué pasa si una persona está en España? Se puede tramitar desde acá. Sí, la persona tendría que estar empadronada, digamos, acá en España, que es básicamente el padrón, es el registro que nosotros hacemos cuando estamos viviendo en una ciudad española. Vamos al ayuntamiento y le decimos al señor del ayuntamiento, hola, ¿qué tal? Me presento, vivo acá. Entonces ellos ya nos registran ahí como ciudadanos que estamos viviendo. Básicamente, de acuerdo a ese padrón y ese domicilio que tenemos registrado, es el registro civil que nos va a corresponder para que nosotros iniciemos este trámite. Ok, gracias. Si hay algo más te interrumpo, perdón. Va, por favor. En esto lo que queríamos mostrarle un poco es cuáles son los retos y qué es lo que nosotros estamos viendo en nuestro día a día con estas presentaciones. Digamos, esto es más que nada, nos vamos a lo fáctico, lo que a nosotros nos está pasando en la práctica. Esta es la primera que nos pasa. Tenemos dificultad en la localización de las actas de nacimiento. Porque básicamente, a ver, yo esto se los cuento así de una forma muy mundana, digamos. Viene un cliente y nos dice, sé que mi abuelo nació en un pueblo perdido en el medio de Extremadura, nos dice el nombre del pueblo, se llama de esta forma y creo que nació entre tal fecha y tal fecha. Entonces, acá, ¿qué pasa? No es tan sencillo como que alguien venga y me diga, mira, acá tengo el acta de nacimiento de mi abuelo que es antigua, lo único que hay que hacer es actualizarla. No, de repente te dicen, no me acuerdo cuándo nació, no me acuerdo el nombre completo, me acuerdo que era en un pueblo por acá, o que incluso, por ejemplo, no hubiese registros civiles, sino que fuese la capilla o la parroquia del pueblo. Entonces, con esto que nos pasa, que nosotros tenemos que hacer realmente un trabajo de investigación, o sea, no es tan sencillo, hay que hacer un trabajo de investigación, comunicarse con el registro civil, intentar buscar las partidas con los datos que tenemos, incluso, a ver, una de las cosas que ustedes mismos comentaban, de la cual creo que es un gran punto positivo que tenemos, es que tenemos oficinas en las ciudades más grandes de España y no solo eso, sino que contamos con partners en toda España. Entonces, de repente, si tengo que llamar a alguien en un pueblo en Andalucía o un pueblo en Extremadura, voy a tener la posibilidad de que alguien se acerque personalmente a ese registro civil y consulte sobre la partida de nacimiento que estoy necesitando. Porque muchas veces tampoco están digitalizadas, o sea, hay lugares muy, muy pequeños donde aún no están digitalizadas y hay una demora real en encontrarla con los datos, porque incluso me ha pasado, por ejemplo, hace muy poquito, me llegó una partida de nacimiento de no me acuerdo ahora si era del País Vasco, algún pueblo del País Vasco, escrita literalmente a mano, que hay que estar haciendo un trabajo de detective para ver si es realmente la partida de nacimiento que estábamos buscando. Por suerte era, porque la buscamos bien. Así que este es uno de los primeros retos que nos estamos encontrando últimamente. Hablando de temas de actas, que luego, o más bien, déjame regresar
al procedimiento en términos de documentación que deba de presentarse. Entonces, está el acta de nacimiento de mi abuelo o mi abuela, ¿no? Que como bien dices, puede ser desde aquí está o no sé dónde está, ayúdenme a averiguar. Pero también debe de el que solicita acreditando o manifestando que mi abuelo tiene que a su vez presentar su acta de nacimiento, ¿no? Eventualmente, para acreditar el vínculo entre el abuelo, eventualmente, ¿no? Ahora, otro reto que nos hemos encontrado es que no nada más esa búsqueda de actas sucede en España, porque de pronto el abuelo que sé que es español, pero que el acta de nacimiento se vino a México y está registrado en el registro civil en México, pero no tengo ni idea de dónde es ni cómo conseguirla. Aquí la respuesta es nosotros. Aquí hay que dividir, aun y cuando es un proceso que pudiera parecerse 100% de España, hay un componente muy alto del país en donde se va a presentar el trámite, en este caso en México, ¿no? Entonces, un poco la labor que hacemos entre las dos firmas es complementarnos y si hay alguna persona que tiene una dificultad o reto para obtener un acta de nacimiento en México, porque está desaparecida, porque no la encuentro en el registro, porque está en un pueblo que nadie conoce. Bueno, un poco nuestro trabajo es hacer esa labor que hace Celeste en España, pero nosotros la hacemos en México, ¿ok? Entonces, nada más quería acotar que ese reto, que posiblemente muchos los tienen porque no saben exactamente en dónde nació el abuelo, puede ser que también exista en México, ¿ok? Entonces, simplemente para aclarar que parte de nuestro trabajo también abarca esta parte de poder identificar el acta si es que alguien tiene retos, sobre todo en México. Sí, y justamente, a ver, relacionado a lo que decís, lo que viene en esta segunda línea, que hay requisitos, a ver, los consulados, por ejemplo, tienen diferentes operativas, los que les comentaba antes. Hay algunos ítems que son core, digamos, que están en las mismas instrucciones que reglamentan a la ley, pero después hay consulados que requieren otras cosas. Me ha pasado con consulados que, por ejemplo, me piden los certificados de matrimonio, o sea, del abuelo y después los padres y el matrimonio de los padres para demostrar que el hijo en común que tienen, incluso cuando no hay relación, por ejemplo, en este caso entre la madre y el padre en la vinculación española, digamos. Así que esto también es algo que hay que tener en cuenta porque cada consulado puede agregar documentos y dependiendo el país y a veces dependiendo el consulado, la sección consular dentro del mismo país, hay documentos que son internos de cada país que se tienen que obtener ahí, que se van modificando y que van cambiando. ¿Qué más nos encontramos? Justamente acá, lo que nos estabas diciendo, la dificultad de la obtención de documentos en países de origen. Sobre todo esto, como comentábamos antes, sobre todo esto con estos timing que tenemos y cuando tenemos que hacer estas nacionalidades trampolín, estas solicitudes intermedias, donde viene alguien y nos dice, ni mi papá ni mi mamá, ni mi papá ni mi abuelo son españoles, pero mi bisabuelo sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? En este caso hay que tramitar la nacionalidad primero de los padres, ¿vale? Para que se puedan acoger como nietos de españoles y una vez obtenida esta nacionalidad va a poder aplicar el solicitante real, digámoslo de alguna forma, el interesado real, que va a poder solicitar por el inciso ese que les mostré que dice aquellos que son hijos de padres que obtuvieron la nacionalidad por la ley, por esta misma ley. Entonces, esta dificultad de obtención de documentos en países de origen y en España suelen llevar mucho tiempo, entonces lo más importante es acotar estos tiempos para que todos los interesados y a veces sobre todo el interesado real pueda llegar a presentar su nacionalidad en esta ventana de tiempo que tenemos en la ley. Ahí quiero detenerme un poco, Celeste, a ver, porque yo creo que hay muchos casos así, ¿no? Nosotros hemos recibido muchos casos donde no es el abuelo, sino quizá el bisabuelo
o más arriba, ¿no? Entonces, quiero hacer yo el ejemplo para que las personas que me escuchan puedan sentirse quizá identificado. Entonces, mis abuelos son mexicanos, argentinos, pero sé que mi bisabuelo o bisabuela él era español. Entonces, lo que le voy a decir es, papá o mamá, aplica por la ley de memoria democrática, hay que aplicar por esta opción, y una vez que mi mamá o mi papá obtengan la nacionalidad española derivada de esta ley, entonces yo puedo jalar mi nacionalidad. Ahora, quiero aterrizar un poco a la realidad. Vamos a suponer que no hay exención de plazos y que la resolución me la van a dar pasando la fecha de octubre del 2024. Entonces, a mi mamá la van a hacer española en noviembre del 2024. Entonces, en principio, y si nada cambia, yo ya no estaría en posibilidades de aplicar por esta ley. Pero quiero preguntarte si existe alguna otra opción más allá de esta, que por tener el vínculo con mi mamá, ya no del abuelo, sino por tener vínculo yo con una mamá española, me da derecho por la propia ley o constitución española, perdóname, no lo sé, me da derecho a obtener la nacionalidad, independientemente del plazo de octubre de 2024. Bueno, a ver, en este caso los menores de edad van a poder ejercer el derecho de opción a la nacionalidad española. ¿Okay? Mientras sean menores de edad, si el padre o madre obtuvo la nacionalidad por esta ley, por ejemplo, van a poder hacerlo. En otro caso, a ver, si tu papá o tu mamá le otorgaron por esta ley y no llegaste, en principio no podrías, porque justamente la ventana que tiene esta ley, digamos, está diciendo que como hijo tenés que hacerlo, aplicar antes de esta, digamos, de este plazo. Habría que ver eventualmente la posibilidad de aplicar a una nacionalidad por residencia acá en España en un plazo acotado por tener padre español, pero esto también lo vamos a ver caso por caso, o incluso acceder a un arraigo familiar, que es un permiso de residencia como hijo de español, pero esto ya sí o sí me está requiriendo una residencia previa en España, y lo que me está requiriendo es un permiso de residencia previo acá en España. Ok. No sé si me queda contesté muy la claro. pregunta. Sí, no, me queda muy claro. Simplemente traté de usarme como ejemplo de quizá de mucha gente que está en este supuesto. Y aquí creo el mensaje que todos nos tenemos que quedar es, si te interesa, creo que hay que meterle velocidad, Sí. porque además hay que armar un expediente, pedir una cita, y eso puede llevar tiempo. Entonces, aquí creo que el mensaje es, entre más velocidad le pongamos, entre más rápido hagamos esto, pues creo que puedes salir los tiempos para que tu papá o tu mamá obtengan la nacionalidad y luego tú te dé tiempo de aplicar por la nacionalidad, ¿no? Exacto. Aparte, pensemos que esta ventana se había abierto en el 2007, estamos a 2023 y 2007, 2011, perdón, 2007 fue la reforma, 2011, y estamos recién ahora abriéndola de nuevo. Entonces, es importante, creo yo, remarcar la necesidad de hacer con celeridad este proceso, de hacerlo cuanto antes. Sobre todo esto, de nuevo, para mí creo que es importante remarcarlo, teniendo en cuenta que en los países latinoamericanos hay mucha ascendencia española, entonces ya sabemos de consulados. Por ejemplo, yo tengo noción del consulado, de los consulados que hay en Argentina, porque hay varios que están recibiendo muchísimas solicitudes. Entonces, mientras más solicitudes haya, más se va a demorar la cita previa. Entonces, es necesario empezarlo ayer, por así decirlo. Y convengamos que obtener un pasaporte europeo no es menor, ¿no? Siempre tener esa opción, y lo digo yo incluso desde mi propia experiencia, tener esa opción de poder trasladarte a la Comunidad Europea. Estamos hablando acá porque no es solo España, sino que estamos hablando de que con un pasaporte español
me puedo ir a vivir a Alemania si quiero, me puedo ir a estudiar a Finlandia, me puedo mover sin problemas por todo el área Schengen. Creo que no es menor de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de un beneficio que es para toda la vida realmente. Sí, y yo creo que ahí se responde. Creo que algunas preguntas van muy de la gente que nos está haciendo en el chat, va muy vaya, en proporción a lo que hemos visto de qué beneficios me trae, ¿no? El tener la nacionalidad española, como mexicano, como argentino, etcétera, ¿no? Yo creo que lo acabas Claro, de resumir bastante bien. Además de que, bueno, pues obviamente no nada más es en Europa, sino, por ejemplo, César lo comentaba al inicio de claro. entrar a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que también Sí, sí, tienes el beneficio de no tener que necesitar visa para entrar a Estados Unidos, solamente esta autorización que se resuelve en 2 minutos, pero exacto. listo, ¿no? Yo creo que también es un tema de movilidad y de tener, creo que un backup en caso de necesitar moverte a otro país, ¿no? Que siempre creo que es interesante. Sí, sí, totalmente. Aparte, todo va en líneas y es justamente lo mismo que decían ustedes al principio de esta conversación. Digamos, hoy en día ya nos dimos cuenta después de la pandemia que primero podemos trabajar desde cualquier lado y que segundo tenemos ganas de movernos, creo. Y tener un pasaporte que te permite trabajar en una comunidad tan grande como la europea, digamos, no es menor. No es menor y sobre todo viendo por lo menos desde el caso de España, a veces lo difícil que es o la casuística de conseguir un permiso de residencia. O sea, eh, por eso digo que no estamos hablando de temas menores acá, sino que estamos hablando de una posibilidad bastante importante y que hay que aprovecharla. Porque hay que aprovecharla porque es esto, no se sabe cuándo se abre de nuevo. Sí. Y creo que nos estamos enfocando mucho en la parte individual, o sea, en la persona física, pero creo que también hasta como una estrategia corporativa creo que no lo están viendo de esa manera, que obtener una nacionalidad española y tú quieres mover gente de México a tu filial en Francia, en Alemania, obviamente en España, pues aplica por esta ley y ya no tienes esa restricción del porcentaje de extranjeros contra nacionales, ¿no? Yo creo que esa también hay que verla como una estrategia corporativa de poder trasladar talento mexicano a mi filial en Europa o darle esa posibilidad a mi gente, ¿no? De tener esa movilidad internacional y que no ocupen esa plaza de extranjero que todos sabemos que puede llegar a ser un obstáculo, ¿no? Bueno, Exacto, y exacto. también creo que es importante tener en cuenta y tal vez va en contra de hacer el procedimiento, hay que identificar con expertos muy claramente si fiscalmente nos va a convenir, si fiscalmente nos puede afectar, si tenemos que hacer algún ajuste patrimonial, fiscal en nuestro país de origen o donde tengamos nuestras cuentas para ver si obteniendo esta nacionalidad o esta puerta que se abra, nos va a afectar o nos va a beneficiar. Entonces, no nada más es hacer el procedimiento, ya lo tengo, aquí está mi pasaporte, ya tengo mi pasaporte verde de México, ahora también tengo mi pasaporte rojo de España, ¿no? Con el escudo del reino. Vamos, es entender que, como tú bien decías, no es algo menor en cuanto a beneficios, pero es importante tenerlo como estrategia, ¿no? Y Sí. pensar a futuro también, pensar a futuro en donde los retos educativos y los retos laborales, también la competencia va a estar ahí. Entonces, qué bueno que está esta ventana. No sé si quieras continuar, Celeste, quedan dos slides. Una Sí. es el código QR en donde podamos estar en contacto, porque creo que podemos pasar a literal leer, insisto, esto provoca una sesión individual con cada caso. Otro consejo, todos los casos son completamente diferentes. Sí. Aunque mi hermano lo haya hecho o aunque mi tío lo haya hecho o mi primo lo haya hecho, va a haber un detalle que es diferente, ¿no? Sí. Entonces, no nos quedemos con la información que está en internet, no nos quedemos, a ver, nosotros estamos abriendo este canal, estamos disponibles,
ya generamos algunas consultas individuales y creo que la idea es eso, ¿no? Tener esta información que además se va a compartir, se va a publicar, está grabado y lo vamos a poder volver a consultar, pero lo ideal es aterrizar cada caso y hay veces casos que creemos que están muy enredados y en 10 minutos platicando de cómo es el contexto familiar se puede resolver, ¿no? Exacto. No sé si quieras continuar porque... ¿Terminamos? Sí, ya nos... terminamos acá y bueno, esto es otra cosa que viene en mano de los consulados, así como está replicado en el consulado que hay muchas solicitudes, también nos está pasando desde los registros civiles españoles, que nos pasó el otro día que llamamos a uno en Galicia y nos dijo, estamos totalmente desbordados de la cantidad de solicitudes que estamos teniendo, porque aparte sabemos que justo Galicia fue una zona, una comunidad que mandó, digamos, hubo una gran emigración hacia la América Latina, por ejemplo, yo puedo decir que hacia Argentina muy, muy grande. Entonces, esto también nos genera tiene que haber contacto permanente con los funcionarios del registro. Tiene que haber contacto permanente y directo con ellos, porque es esto, si se hace una presentación y yo espero que ellos contesten sin hacerle un follow-up o sin llamarlos y preguntarles, hola, ¿qué tal? Perdón, ¿te puedo molestar un segundo? ¿Sabes cómo está mi solicitud? Y en estas cosas se demora mucho más. O sea, realmente estamos viendo que hay una gran demora en esto. Y de nuevo, lo mismo que ya estábamos hablando, hay una ventana de vigencia que es acotada y que es necesario hacerlo de antes. Bueno, y esto de nuevo, lo mismo que nos estaban comentando, si no saben si son candidatos o no, esto es una casuística, caso por caso, hay que estudiarlo y hay que ver las condiciones y el contexto personal de cada aplicante para ver en qué supuesto encuadra o cuál es la vía para lograr que esa persona acceda a su nacionalidad. Y aquí yo creo que es el momento donde pueden sacar sus teléfonos, prender sus cámaras y escanear aquí el código. Este código los va a llevar a un WhatsApp. Simplemente hay un texto ya prellenado. Pongan su nombre, un poco el contexto de su situación y vamos a estar revisando todas estos casos. Si solamente nos quieren que los busquemos para poder tener una sesión individualizada y entender su caso y ver si se puede aplicar, por favor, sigan este código, escanéenlo. Como decía César, esta sesión está grabada, la vamos a estar compartiendo por si también eventualmente la quieren compartir a alguien más. Y finalmente, a la siguiente slide están nuestros datos de contacto, que quisiéramos que el canal de comunicación fuera el WhatsApp. No queremos tampoco limitarlo a que solamente sea eso. Si alguien nos quiere escribir directamente a Celeste, a César o a mí, directamente, con muchísimo gusto lo pueden hacer y vamos a responder cualquier duda que tengan relacionada con este tema. Y ahora sí, mi querido socio, pues le damos a las preguntas. No sé si quieras empezar. Tenemos 10 minutos. Hay muchas preguntas, muchas preguntas, pero creo que podemos ir avanzando con algunas de ellas. No sé si quieras arrancarte. A ver, creo que podemos tomar, tenemos muchas y afortunadamente la mayoría son muy parecidas, ¿no? Claramente va a haber muy específicos. Todavía estás proyectando, Celeste, no sé si quieras. Sí. Voy a dejar el código QR. Dejar el código QR nada más en la pantalla o nuestros datos, como tú quieras. Pero seguramente ya lo comentaste, ¿no? Dice, si mi abuelo es español y mi papá también tiene el pasaporte español hace tiempo, yo igual puedo sacar el mío, pues, está claro, ¿no? Y lo sacan. En principio habría que verlo, habría que ver cuál es la forma que obtuvieron la nacionalidad, pero en principio sí. Si ya fallecieron, ¿qué pasa si el papá ya falleció? ¿No se puede tramitar o se puede tramitar? Tendríamos que ver también el caso por el cual el padre es nacional español. Sí.
A ver, Oscar, si ves alguna. Pero yo creo que la pregunta es, oye, o sea, no necesariamente tiene que estar mi abuelo vivo. O sea, si acredito que mi abuelo era español, yo puedo aplicar por eso. O sea, yo creo que la pregunta es, ¿necesita estar vivo o no vivo, no? En principio, si el abuelo es español y mantuvo la nacionalidad, se podría, porque en este caso no hay que hacer una recuperación de nacionalidad, eh, pero en principio sí. Ok, perfecto. A ver, ¿se conserva la nacionalidad mexicana? Esa la respondo yo. Sí, sí, México permite la doble nacionalidad. Hay un mito alrededor de la obtención de una doble nacionalidad, al menos aquí en México, y eso lo hemos visto con muchos de nuestros clientes que quieren obtener la nacionalidad mexicana. eh, no es que renuncies a la nacionalidad, sino simplemente renuncias a ser tratado como extranjero, al menos aquí en México, pero saliendo de México, volver, manteniendo tu nacionalidad, ¿no? Eso no es ningún problema. Este, Déjame a leer una ver, de Cristina García, por favor. A ver, Celeste dice, somos 6 hermanos, de abuelo materno español. El acta de nacimiento de mi madre no existe. Tenemos una constancia de no existencia. Se tienen todos los documentos. Ella falleció, tenemos acta de defunción. ¿Es necesario sacar una declaración de existencia o cómo debemos hacerlo? Esto me parece que están hablando de México, ¿verdad? Dice, mi madre, el acta de nacimiento no existe. Tenemos una constancia de no Claro, existencia. pero de la madre en México. Debería de decir que de la madre en México, sí, cierto, debería ser de la madre en México. Bueno, a ver, Cristina, yo creo que lo podemos analizar, tenemos que ver qué pasa, de que por qué no existe. Al final, el registro civil mexicano es nacional, ¿no? En la Ciudad de México, que es en donde se concentra esta gran población, que podría tener opciones, está el registro civil central. El registro civil tiene una oficina de trámites foráneos y mientras las actas de tus padres, de tus abuelos, ya cada vez están avanzando más en la digitalización, se pueden imprimir en México, en Ciudad de México. Ahora, el siguiente procedimiento es la parte de la apostilla, ¿no? Una pregunta que tal vez es, ¿qué tipo de certificado de nacimiento es el que tengo que presentar? Bueno, a ver, hay que cumplir con hay requisitos de fondo, ¿no? Que básicamente es de los que hablamos, si eres el nieto, y hay requisitos de forma. Precisamente en los requisitos de forma, una vez que se cumplen los de fondo, es en donde podemos ayudar muchísimo adelantando, ganando tiempo, o más bien, sabiendo perfectamente bien a dónde ir y no perder ese tiempo. Perdón, Adelante, sí, adelante. te hago un pequeño comentario, que incluso en los requisitos de forma suele ser muchas veces donde más tiempo se pierde, porque de nuevo lo que les comentaba antes, cada consulado tiene por ejemplo, si nosotros leemos las instrucciones no nos van a decir qué validez tiene un certificado de nacimiento. Nos los va a determinar cada consulado donde nosotros vamos a hacer la aplicación. Entonces, Claro. si yo de repente el consulado donde quiero aplicar me dice, el certificado de nacimiento de tu abuelo expedido en España tiene que ser menor a 6 meses de expedición. Tu certificado de nacimiento como aplicante tiene que ser menor a 3 meses de expedición. Si se presenta un certificado que fue, por ejemplo, expedido al momento del nacimiento, o se presenta un certificado de 6 meses, un año y medio, muchas veces esto demora los procedimientos porque se cursa un requerimiento por parte del consulado hasta que uno se notifica de esto, presenta el documento actualizado. De acuerdo. Y luego viene también el reto de las correcciones, ¿no? O sea, muchas veces la usanza, las tradiciones, los usos y costumbres de un país, y sobre todo, a ver, nosotros hemos heredado muchas de las de España, pero muchos antes, muchos apellidos se le ponía la I, ¿no? Becker y Noriega. Entonces, cuando ya se registra en México la siguiente generación, pierden el I, ¿no? O lo aumentan, o a veces se juntan los apellidos. Entonces, todo eso
se puede corregir. Definitivamente los registros civiles están abiertos y hay procedimientos para hacer estas correcciones, ¿no? Pasamos perdón que te interrumpa, pero quizá vale la pena nada más atacar unas 3, 4 preguntas con respuestas muy concretas, porque a lo mejor son preguntas que le puede aplicar a mucha gente, ¿no? Preguntan, mi abuela era española por descendencia y a los 18 años tuvo que renunciar a la nacionalidad porque en esa época en México no se podía tener la doble nacionalidad. ¿Aún así se puede obtener la nacionalidad? Bueno, si esto fue previo, es uno de los supuestos justamente, si la renuncia fue antes de 1978, en principio podría, porque digamos era también la pérdida que tenían acá las mujeres por casarse con un extranjero, que estaban, digamos, obligadas a adquirir la nacionalidad de ese esposo, como imagino que es en el caso de México, seguramente que se las obligaba a renunciar a su nacionalidad previa. Hay una ventana de tiempo donde vamos a tener que probar que la legislación del país donde se casaron no le permitía mantener su nacionalidad. Y hay previo a un año, que si no recuerdo mal es 1953 o 1950, donde se presume que la pérdida fue por el matrimonio. Ok, aquí pregunta Marta Machín, creo que sé la respuesta, pero te la dejo a ti. Si el bisabuelo es español, pero mi abuelo y mi papá ya fallecieron, ¿puedo aplicar yo? En principio no, porque el solicitante sería el padre en este caso. Exacto, exacto. Podríamos saber, tratar de buscar siempre se puede tratar de buscar alguna forma, pero en principio no. O sea, en principio no lo veo más que nada porque el solicitante principal es el padre y no se puede hacer una petición de nacionalidad post-mortem, digamos. Exacto. Andrea Hernández pregunta, ¿qué pasa si mi ascendiente ya murió? Igual podría aplicar. Si es mi abuela, el camino sería, ¿qué pasará a mi padre y luego se pasará de mi padre y luego a mí? Yo creo que sí, ¿no? No, si es la abuela, la que nació en España, sería solamente para ella, o sea, ya podría aplicar directamente sin necesidad de pasar por el padre. Exacto. Lo mismo pasa, por ejemplo, si mi hijo menor de edad, es decir, mi papá es español, yo no me interesa, no quiero, no me conviene, mi hijo también puede obtenerla directamente por su abuelo. Si es menor de edad, ahí sí se acepta que se haga vía un representante, que soy su padre porque ejerzo la patria potestad. Supongo que es el único caso en donde o de un incapaz, por ejemplo, no de un mayor de edad, pero que sea incapaz. No sé, temas de acceder a seguridad social, todo esto va mucho más allá, ¿no? Mi Sí, hijo perdió la nacionalidad española porque entre los 18 y 21 no hizo un trámite para conservarla que no sabía que tenía que hacer. ¿Puede ok. recuperarla sin necesidad de vivir allá? Bueno, esto es otro tema, esto hay que verlo puntualmente porque esto no tiene que ver con ley de memoria democrático, esto es recuperación de la nacionalidad española y hay que analizar el caso y ver por qué la perdió. Bueno, pues queremos ser los más puntuales posibles. Son justamente las 10 de la mañana. Aquí les dejamos el código QR nuevamente. Si estabas atendiendo una llamada o no podías escanear el código, en este momento es para escanearlo. Te va a llevar a un WhatsApp. Con mucho gusto podemos atenderlos y pues no nos queda nada. Primero agradecer a todo el equipo que estuvo atrás de esta presentación. Gracias a todos, de verdad. Mayu, Antonio, etcétera. Por supuesto, Jordi, recupérate. Estás por ahí, creo que con una condición de salud, pero te mandamos un abrazo. Jordi es el Managing Partner de GD Global Mobility. Y de verdad que gracias por hacer posible esta presentación y gracias a todos ustedes por haberse conectado. Celeste, excelente presentación. Que Messi regrese al Barcelona para que siga esa sonrisa. Y pues gracias a todos, mi querido socio. No sé si quieras finalizar con algunas palabras. Nada, gracias Celeste. Gracias a todos los que se conectaron. Síganos ahí en las redes. Vamos a hacer un remake de esto. Esto
todavía estamos en tiempo, entonces quienes no se pudieron conectar, también lo vamos a publicar. Y bueno, estamos aquí atentos y felices de poder ayudarlos, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.